Bueno, pues vamos a empezar con el segundo capítulo del podcast. Pues ya saben mi nombre, me llamo Julio Arellano. Tenemos a mi compa. Uy. ¿Cómo te llamas, güey? Preséntate. Dije Alan. ¿No se escuchó? Bueno, yo soy Alan. Sí, dije. Bueno, el tema de hoy, el podcast de hoy va a tratar sobre el cobicho. Sobre la cuarentena. De cómo nos ha afectado a todos. Pues vamos a tocar ahí algunos temitas. Y pues para empezar, a ver, Alan, dinos, Cetro, Mándame. dinos ¿cuál es el primer, Pues para empezar, creo que lo primero que sería dirías? como... Tal vez todos ya tienen una idea o ya saben lo que es, pero pues lo que es el COVID o la cuarentena, ¿no? Supongo que no solo aquí en nuestro país, sino que en todo el mundo pues se había afectado. Así que pues así a grandes rasgos, pues lo que es el COVID, pues es un virus, el cual pues es muy parecido a lo que es la fiebre, pero pues un poco o mucho más grave, ¿no? Exponenciada. Y de esto derivó, exacto, uy, qué formal. Y pues a causa de esto se hizo lo que es la cuarentena, que pues en teoría una cuarentena son solo 40 días. Llevas Como más su de un nombre año. lo dice. Te llevas más de un año. Exponenciada Ok. también la cuarentena. Bueno, Y pues, pues las medidas, ¿las quieres decir tú? sí, yo les digo. Pues básicamente, pues ya todos sabemos lo que es el COVID. Desgraciadamente, pues nos vino a pegar en el peor momento para nosotros de nuestras vidas. Y supongo que la mayoría de A las los personas también. estudiantes. Sí, sí, sí. Y pues las medidas, hay que recordar las medidas porque pues la verdad sí es un bicho mortal básicamente, ¿no? O sea, sí te mata. Entonces, nomás como extra, recordar las medidas que es usar cubrebocas 100% donde todos lados se supone que deberíamos usarlo. Porque pues evita mucho los contagios. Una segunda medida sería lavarse las manos con agua y con jabón repetidamente, o sea, seguidamente. De que estás en tu casa, pues te las lavas unas 3 veces a la vez, o sea, al día, aunque no convivas con nadie más. De preferencia te las lavas porque tocas cosas, ¿no? Pues, ¿qué otra medida? No aglomerarse con mucha gente. Eh, si sales, pues tratar de tener la sana distancia, la famosa sana distancia, que es de 1.5 metros mínimo. Y pues es usar gel antibacterial, echarse alcoholito, desinfectar cosas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que pues son las medidas para combatir de cierta manera al cobicho. ¿Cómo lo llamas? Pues básicamente, no sé si recuerdas la influenza. Sí. Es bastante parecido, ¿no? Las medidas, casi casi. Sí, pues es que en 2009, 8, 9 por ahí, que Ujú. fue cuando dio la influenza, estábamos morros, pero Sí, pues sí nos acordamos. Pues básicamente ahí eran las mismas medidas, de hecho. Solo que pues sí, de hecho sí, entramos a las escuelas y pues te ponían el gel ahí. sí, Me sí, acuerdo que y sin gel no cubrebocas pasabas. siempre. O sea, Ujú. salías y tenías que usar cubrebocas. Solo que yo siento que esa vez fue menos tiempo, ¿no? Sí, yo creo que no pegó tanto porque como que a lo mejor se controló, supongo. Sí, y O sea, hubo aparte más no control. era tan mortal como esta. O sea, esta sí te mata. La otra puede matarte, pero no era Es tan, que no en es tan sí, la mortal. influenza, ¿qué atacaba la influenza? Nada, te daba fiebre, Era, te da fiebre. lo más era la hemorrágica, ¿no? No, güey, esos son es el dengue. Ah, sí, cierto, sí, toda madre. Ahí No me hagas hacer el disculparán, video. no somos tan expertos en esto de la medicina. No, y luego tantas enfermedades que hay, no, hombre. No, sí, sí, pero bueno, sí, la influenza, o Porque sí, sea, según yo, el síntoma más grave era la fiebre. La fiebre era lo que te te pegaba tumbaba. más. Ajá, y la tos. Y te da más síntomas. Y ¿Nos sí. podrías dar un repaso de los síntomas Pues básicamente, más que nada, atacaba el sistema respiratorio. del Luego COVID? también había personas que, sí, había personas que pues no sentían lo que era el gusto o el olfato.
Esto yo creo que salió un poco después, porque no recuerdo que fue desde un inicio. O sea, supongo que fue mutando, no sé, pero lo principal recuerdo que era fiebre, dolor de huesos, De la cabeza, de gripe, cabeza. Dolor de cabeza. de cabeza. Sí, Pero que empezó después, sí, como que pues más. fueron sacando nuevos síntomas. De hecho, bueno, vámonos al inicio del COVID, que inició en Wuhan, China, la ciudad de Wuhan. Hay muchas teorías de cómo inició. ¿Te gustaría platicar de una vez de eso? Pues sí, se Ok, supone, ¿no? Lo del murciélago, ¿no? ok. Esa es una. Otra es de Yo que lo no conozco soltaron, esta. que es un bicho, Ah, o sea, te estás yendo por el lado conspirativo. Lo pusieron el conspirativo. bicho. Y la otra teoría es de que no lo pusieron, pero sí se les escapó. Que es la que yo creo que es la real. No ¿Por sé, ¿tú qué? qué opinas? Yo siento que el bicho. Es que yo siento que los gobiernos tienen poder, ¿no? O sea, todos lo No, sabemos. no puedo concentrarme si dices el bicho porque me imagino a otra persona. El bicho. Bueno, sí. Principalmente yo creo que se les fue. Que lo soltaron sin querer. Porque había una teoría de que un doctor, algo así, se lo llevó a su casa o algo así. De que lo sacaron de un laboratorio que se especializa en enfermedades de ese tipo. Porque el COVID ya existía. Bueno, El SARS, el SARS, ajá, el SARS, no sé qué. sí. Pero como que era una variante, creo. Como que es una variante. Entonces, según yo, bueno, yo quiero creer esa teoría de que se les escapó. No sé tú cuál teoría crees que es la ganadora. O la que tú crees. Pues es que eso de la conspirativa como que no me cabe en la cabeza. Yo me voy más por lo natural. Lo del murciélago, pues de que es una infección que trae el murciélago, a alguien se le ocurrió comérselo y pues se la pasó. Que es lo que ha pasado con muchísimas enfermedades. Ya ves, por ejemplo, el SIDA que viene de los monos. O la influenza venía de los pollos, ¿no? Como la gripe Hay, aviar. hay, hay varios, ajá. Sí, es una Como del variante, puerco, creo. algo así. Sí, sí, sí. Bueno, el punto es de que pues como que yo me voy por este lado más natural, de que pasan de unas especies a otros. Sí, pues, por ejemplo, el dengue, que es el que viene, no lo pega directamente el mosquito o el chikungunya y Sí. esas cosas. Entonces también, esa sería mi segunda opción. También es que la conspirativa sí suena muy fuerte. De que lo sueltan para matar gente. Y siempre hacen eso, también me acuerdo que en la influenza decían algo así. No sé si tú te acuerdas. No, la verdad no, pero supongo que sí. O sea, es que Yo como que siempre. tengo un recuerdo vago. Sí, pues bueno, es eso. De que ahí empezó, en One. Y pues primeramente empezó como en diciembre, a principios de diciembre, Mm. más o menos. Yo me acuerdo que cuando empezó a salir eso, salieron unos videos de la gente que se caía literal. O sea, que estaba parada y que ¡fum! Se caía y se Ah, golpeaba. sí. ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí. Como que lo dramatizaban mucho, ¿no? Ajá. Y pues esos videos empezaron a salir en las noticias y tal. Y ya para como enero, que ya toda China estaba infestada, fue cuando la proclamaron, o febrero, fue cuando la proclamaron pandemia, ¿no? Pandemia. ¿No es Mundial. primero epidemia? No, no, sí, Porque pero pandemia mundial. bueno, ahí ya había salido. Sí, ahí ya era. No, de Ok. hecho, en febrero España, Europa ya estaba infectado también. Sí, y que decíamos que ni nos iban a llegar. Es que O precisamente sea, ese fue el decíamos problema, que que nos llegó muy rápido, porque tuvieron tiempo sí, para cerrar fronteras y todo así, eso. Y ese fue el problema. pero no hicieron nada. Cuando menos aquí en México que no cerráramos nada. Sí. Pues de hecho, un crucero venía, ¿no? Con infectados en Veracruz, creo que no los dejaban bajar, algo así, Ujú. me acuerdo. Pero pues estaban aquí en territorio mexicano. Sí, o sea, es que sí fue una situación muy difícil en ese sentido porque, o sea, ¿qué hacías con la gente? ¿No? Eso sí. ¿Dónde la ponías? O sea, no estabas preparado. Bueno, cuando menos Sí, aquí y, no había preparación. y aparte yo creo que se vería muy mal el hecho de regresarlos, ¿no? Porque el presidente no quería regresarlos. No, O sea, como el correrlos. no, de hecho el presidente hasta extranjeros recibía y por eso no cerramos fronteras aquí en México. Y Ujú. ese fue el
Yo siento que fue uno de los principales problemas. De que iba a llegar, No, iba a sí, llegar. bastante. De que iba a llegar, iba a llegar. Pero no nos preparamos. Pero llegó rápido. Y no, pues, es que llegó rápido y no estuvimos preparados, la verdad. Es que literalmente, si recuerdas, fue yo unos 3 días de preparación, por así decirlo. Sí, de que ya vienen y pues llegaron. Y ya los 3 días, que tener cubrebocas, que no salir, o sea, fue rápido. Y Sí, eso que pues ya teníamos como la visión de los demás países. sí, pues es que es lo que te digo. Primero se infestó toda Asia, luego Europa. O sea, ya sabíamos de qué trataba más o menos. Obviamente la enfermedad no estaba tan investigada todavía, porque apenas llevaba 2 meses o 3 que había como explotado. Sí. Entonces, Y hasta eso le metieron turbo para todo eso. sí, pues ya es la vacuna. Por lo Pero mismo que pues. ahorita Sí, hablamos de la vacuna. no, Eh, pero va. sí, bueno, luego, pues llegó a México. ¿Cuándo llegó? Llegó Ah, sí te acuerdas, aproximadamente sí te acuerdas. a inicios de marzo, según yo. No, ¿No? acuérdate, por lo del meme, yo me acuerdo del natalicio de Benito Juárez. ¿21 de marzo? No. Sí, bro, No, no, que no. decía que era un puente y se agarró Sí, hasta pero acá. esa fue cuando empezó la cuarentena. Supuesta cuarentena. Pero el bicho Ah, llegó bueno, desde antes. bueno, Aquí a eso México, sí. digo. Y bueno, Sí, aquí en sí, sí. Nayarit también. Sí, De hecho, Nayarit fue porque de para los últimos hacer estados cuarentena. donde llegó, creo, el primer caso confirmado. Y yo pensaba que llegó a los municipios del alrededor, ¿no? O fue aquí en Tepic. Creo que llegó uno primero. Ay, no sé qué municipio, pero sí, creo que llegó primero un municipio. Sí, fue unos alrededores. Ajá, Eso se me hizo bastante raro. sí. Y luego ya se pasó para acá, llegaron personas infectadas. Y pues ahí, de ahí se vino el desmadre. E incluso, no sé si te acuerdas, había gente o había mitos de que había personas que, no, que estaban infectadas y no querían respetar la cuarentena. O sea, decían pues de que estaban en supermercados y cosas así. Y como que eso hizo que la gente se preocupara más. Sí, pues es que la gente no dimensionó lo que era la enfermedad en realidad. Porque, o sea, te digo, la gente llegó y literal no se cuarentenó ni nada, pues. De que pues yo creo que no están acostumbrados porque nunca nos había pasado algo así tan extremo. Sí, pues aparte O sea, yo creo que no lo dimensionaron de que te podía matar, literal. Tan fácil. eso sí. Entonces, pues la gente empezó a Pues, llegar, se empezó a infectar la gente y pues aquí pues como estamos. dicen, de que no sabes lo que pasa hasta que te pasa. Ándale. O sea, a lo mejor los primeros infectados que llegaron aquí dijeron, pues es una fiebre cualquiera, es como la influencia X. Pero no sabían que era más contagiosa, te afecta No sé tal. más letal. Y ese fue el problema. Yo siento que aquí en México, pues hablando de aquí y de Nayarit, Sí, que pues pues lo que sabemos. de por sí México es un país tercermundista, somos. Ujú. Entonces, no nos podíamos esperar otra cosa, la verdad. Caray, espérame, creo que alguien entró a mi casa. Espérame. Pausa Y no veo comercial. carros afuera. Sí, vamos a comercial, espérenme. Estábamos diciendo. ¿Qué estábamos diciendo? De cuando llegó aquí, Ah, sí. de que nos Que dimensionaban, no pues. dimensionamos el peligro real de la enfermedad, pues. Yo siento que ese fue el principal problema Igual por el que, pues, estamos aquí, ahora, así. seguimos así. Y seguimos, ¿eh?
Igual si te das cuenta, la única como medida que hizo el gobierno fue pues el encuarterarnos, pero no fueron muy, ¿cómo se dice? No fueron muy exigentes, si te diste cuenta, Estrictos. porque había estrictos, exacto, porque había otros países en donde los policías multaban por estar afuera. Y aquí creo yo que nunca pasó, Bueno, aquí en México. sí, pues de hecho, por ejemplo, cuando vamos a poner el ejemplo de España otra vez, que, que pues hablan el mismo idioma, ¿no? Y puedes ver noticias y eso, más fácil. Ujú. Ahí sí se literal, se encerraron, pero de que no podías salir. Y si salías era a lo mejor para pasear a tu perro, pero por necesidad, no porque, o sea, no porque fuera algo indispensable. Más bien porque era medio indispensable. O salir a comprar comida. Pero ahí sí literal lo cerraron y era el uso del cubrebocas obligatorio. O sea, de que te veían y te podían arrestar. Sí. Y aquí pues no. No, no, igual la comparativa, por ejemplo, en España yo me acuerdo que decían que una persona por casa podía salir a compras. Y aquí, por ejemplo, ibas a Aurrera y nada más una persona entraba y toda su familia afuera. Y ahí estaba un montón afuera esperando a las que estaban adentro. Y era como de, entonces, ¿cuál es el caso? Sí, es que somos un ¿Sabes? poco... ¿Cómo decirlo? No encuentro la palabra. Es que se puede decir que ignorantes, O sea, pero pues, de que sí. somos ignorantes, pero como de que no pasa nada O, o algo o así. ilusos, ¿no? Se puede decir. Ajá. Como que no Somos muy pensamos bien las ilusos. cosas. No sé, es un adjetivo raro. Pero sí, o sea, ese fue el problema de aquí, básicamente. Y entonces, pues te decía, en España, pues se inició la cuarentena y todo. De hecho, apenas hace poquito la levantaron la cuarentena obligatoria. De que ya ¿Ah, puedes sí? salir, pues sí. Ujú. Creo que el cubrebocas también sí, pues obviamente sigue siendo obligatorio. Como se supone que aquí es también, pero pues México. Les vale. Ajá. Entonces, volvemos al día 18, 20 de marzo, 19 de marzo más o menos, que fue el puente del natalicio de Benito Juárez, El puentezote. que empieza la cuarentena para nosotros los estudiantes y pues para algunas empresas o trabajadores, pues, porque unos no pararon, como sabemos los del salud, no pararon nunca, no han parado. De hecho, hasta tuvieron mucho más chamba. Sí, 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 Fue mucho pues, más pesado para ellos. sí. Entonces empezó la cuarentena, 21 de marzo, a ver, cuéntanos, ¿tú qué pensaste? Yo, la verdad, primero, bueno, en lo que es lo escolar, la verdad que yo empecé que iba a estar más a gusto, o sea, mejor, porque dije, bueno, a lo mejor pues van a hacer obviamente uso de las tecnologías los maestros, y a mí me gusta todo ese show. Yo dije, ¿sabes qué? O sea, va a estar chido. Nunca esperé que pues fuera todo lo contrario. Pero en un principio sí me sentí como más cómodo el hecho de tomar las clases pues en mi casa, porque eso nos dijeron que iban a hacer, nos dijeron, clases en casa. Y El, yo, qué chido. el home office, ¿o cómo? Sí, ¿no? Pues, pues sí, home office se podría decir, pero pues de estudiantes. Ajá. Y pues igual lo que es mis papás, pues no dejaron de trabajar, porque uno de sus clientes pues son hospitales y pues tenían que andar dándole mantenimiento a sus aires, a sus cámaras de medicamentos, cosas así. Ujú. Así que pues lo único como que se me vio pues diferente fue ese tema de la escuela, porque pues la verdad yo ni salgo, como para que digan, es que pues me quedé sin salir o sea, no sé, los fines, pero solamente fue eso para mí. Como mucha No gente sé que para los ti cómo fines haya sale sido. o salimos y así, pues. Ujú. Sí, Pues para mí, eh, pues empezó la cuarentena, estábamos en clases y pues yo, la verdad, yo también pensé que iba a ser más fácil. Porque, o sea, dices desde casa, a gusto, ¿no? Aquí tengo mi camita, voy, me acuesto, descanso. No me tengo que quedar muchas horas en la universidad, por ejemplo. Pero la verdad, y dices, pues las materias a lo mejor más light. Pero la verdad, con el tiempo, se fueron haciendo muy pesadas para mí. Se me hacía muy incómodo. ¿No te escuchas?
No, estoy hablando con el chat. Ah, Tú dale. eh, no sé. Estuvo rara la cuarentena, ha estado rara. Y más porque supuestamente iban a ser 2 semanas. No sé si te acuerdas que al principio dijiste Sí, es cierto, sí. solo 2 semanas, pero pues no, al final no fueron 2 semanas. No. Entonces, pues, por ejemplo, aquí mis jefes, pues, son enfermeros, entonces no, nunca pararon, siguieron trabajando. Entonces, en ese aspecto no cambió mucho en mi círculo. Lo único que sí, pues, fue lo de las clases y lo de salir. Sí, por ejemplo, pues, con ustedes, que son mis compas, pues no es como que saliéramos mucho tampoco. Y con mi novia, pues, sí, pero por ejemplo, lo que más íbamos era al cine. Y pues ya ves que los cines sí los cerraron. Y entonces ahí fue lo único que, además de la escuela, me ha afectado. Y no sé, ha estado rara. Esa parte de quedarte aquí en casa, pues, porque literal, quédate en casa. Mucha gente, pues sí lo cumplimos. A otra gente que no, la verdad. Ay, sí, que Que se pasa de es. lanza. Ajá. Y pues. Y pues ya. No sé qué más tengas ahí por ahí. Pues, por ejemplo, el hecho pues de que pensamos que iba a ser más fácil las clases, que pues no lo fue. Yo creo que fue más que nada porque, bueno, en mi caso, porque si te fijas, esta cuarentena hizo pues como tipo oportunidades y, ¿cómo se puede decir? Desgracias o cosas así, Sí, ¿no? es que ha tenido esta contraparte muy marcada O de que. sea, depende cómo la tomes. Ajá. De que mucha gente, por ejemplo, se quedó sin empleo por la cuarentena. Porque las empresas, la verdad, quebraron. Porque la economía se dejó de mover y todo ese tipo de cosas. Sí, tuvieron que hacer recorte. Recorte de personal, muchas empresas literal desaparecieron. Pequeñas, medianas, quizás grandes, no sé, no tengo la idea, la verdad. Pero de que cortaron gente, No, cortaron pues gente. grandes Cinemex, por ejemplo, aquí cerró, Ah, bueno, sí cerró un así tiempo. definitivo. Sí, cerró mucho tiempo. Ya volvieron a abrir aquí en Sí, Tepic. ya. Pero pues, sí estuvo difícil esa parte. ¿Y qué más? Pues a lo que iba es que, por ejemplo, en el caso de la escuela, yo siento más que nada que, por lo menos en la mía, no hubo una capacitación hacia los maestros para que ellos aprendieran a enseñar en línea. O sea, yo creo que cada maestro pues solamente se tuvo a sí mismo y conocidos para que le ayudaran. Porque sí había maestros que no sabían usar el Meet, no sabían usar el Zoom. Hubo muchísimos videos que subieron, tanto de México como del mundo, en donde maestros se enojaban porque según no prendían la cámara, pero no sabían cómo funcionaban las cámaras en el Meet o en el Zoom. Ujú. O sea, siento como que les faltó la preparación, o sea, se aventaron sin antes ver qué tan profundo estaba el pozo. Ándale. Sí, pues de Sí, o hecho. sea, igual. Sí, pues de hecho. ¿Qué? Pues sí salieron muchos videos de que se exponían a los maestros. Pero pues, por un lado, yo también siento que nadie estaba preparado. O sea, ni los maestros ni nosotros. Entonces, no es justificable, pero pues tampoco. Es que, Tampoco es para aparte, matarlos. Porque la verdad es. Hay maestros muy adultos que pues ujú, no tienen la capacidad, pues. Y entonces sí, los. pues Haz de cuenta que por los más que pusiste le contra la enseñen. pared. No es por justificarlos a los Ujú. que sí se pasan de lanza, pero sí hubo mucho descontrol en eso porque había docentes que literal no sabían cómo, no sabían cómo dar las clases. Sí, pues la hacían como podían, básicamente. Y la verdad, Pero igual, por ejemplo, los profes más jóvenes, pues ya va más de un año de la cuarentena. Y hay muchos maestros que, en mi caso, por ejemplo, o sea, sin decir nombres, un maestro, desde que inició la cuarentena, solamente nos dijo, ¿saben qué? Ahí les van estos archivos, hagan resúmenes. Hubo gente que no entregó ni la mitad de resúmenes y los pasó con 9. Yo creo que está chido para los alumnos, ¿no? Pero, por ejemplo, es una materia que te prepara según para el siguiente tronco, ¿no? O sea, vas ya cuando entres vas a estar débil en ese sentido. Y ese mismo maestro, yo dije, a lo mejor pues este año que se haya preparado, pero no, bro, no se nos ha presentado a dar clases nunca.
sea, yo siento que también el hecho de que haya pasado este tiempo y no has cambiado pues en tu forma de ser, ya ahí sí es culpa tuya, yo así lo veo. Porque si te fijas, muchas personas aprovecharon muchísimas oportunidades con la cuarentena. Sí, es lo que decía de que hubo el lado malo, pero también hubo el lado bueno. Ujú. Que fue pues personas que emprendieron su negocio, que Sí, empezaron a muchísimos, vender está muy bueno cosas. eso. Muchísimos negocios empezaron hablando de Sí, eso. bastante. De que Y pues muy buenos. sí, o sea, hay unos que ahorita ya están bien posicionados, de que de comida, de que de los mandaditos, esos explotaron. Sí, bro, Todo lo que es bastante. Uber Eats, Didi entró, ¿sabe qué otra marca? Sí, bastantes. Porque pues eso sí se ocupaba. O sea, No, pues si no podía salir. fue la necesidad. Entonces mucha gente Ujú. vio en la desgracia la La oportunidad o oportunidad. necesidad de la otra gente para pues implementar su negocio, vender productos, cosas. O sea, las farmacias se hicieron millonarias con todo lo de los No, cubrebocas, las había la veces que ni gel, había cubrebocas. ajá. Y ahora hablemos sobre eso, del desabasto. ¿Sabes lo que me... Eso te iba a decir, me Sí, acordé a eso. sí, algo cura. ¿Tú, pasó ahí en tu familia el hecho de que fueron a comprar el típico puño de rollos? Aquí en mi familia, donde vivo, no. Ujú. Pero o sea, mis tíos y así, creo que sí hubo algunos que sí es como que se previnieron, porque Ujú. supuestamente se iba a acabar todo y eso, pero la verdad es que fue una... Es que es lo que te digo, la ignorancia al final nos lleva a eso, a ese tipo de cosas que hacemos Sí. aquí, de que Es como, desabastecemos todo y... es como la metáfora de la autopista, de que si todos siguieran recto, no pasa nada. Pero con que un vato se mueva a otro carril, ¿qué es lo que pasa? Ya es un trafical. O sea, es como esa misma metáfora. Sí, es que aquí pues somos Por uno que lo haga, de que si uno lo hace, dices, ah, yo también quiero, y yo también, y yo también. Y fue cuando se empezó a quedar, nos quedamos sin rollo, sin jabón, sin gel, sin cubrebocas. Y pues, ¿qué hizo la gente después? O sea, los tenía ahí. Porque en realidad nunca hubo desabasto. Sino que la gente, por los acumulaba. prevenir, se compró demasiado y otra gente a lo mejor no alcanzaba ese día. Y pues dejabas a otra gente también sin nada. Y eso fue un... Y aparte se ocupaba para salir, imagínate. Ahí ya Ajá, perdías un día de trabajo a lo mejor. sí. Y entonces... Hay detalles que luego pasan aquí en mi querido México. En mi querido México. Yo me acuerdo que eso nos afectó bastante. Porque nosotros, por ejemplo, compramos cada 2 semanas, ¿no? Hacemos la compra. Y compramos un paquete de rollo para cada baño. Ujú. Tanto para mi casa y para el trabajo de mi papá. En total son creo que como 6 baños. O sea que vamos a 6 rollos. Y no sé si te llegó a pasar que decían, dos por familia. Ah, sí, cierto. Y eso era como de vato. O sea, ocupo para tanto mi casa y para el trabajo. Y no nos ajustaban esos dos pues, paquetes, ¿no? Para todo. Sí, de hecho al Pero principio, pues, cuando empezó limitantes. eso de que la gente empezó a comprar a lo desgraciado, por una parte estaba bien de que empezaron a hacer eso para que no, pues para que no dejaran a alguien sin nada. Pero ese también era un problema de que si alguien ocupaba, por ejemplo, para un negocio o algo, en cantidades No te dejaban. más o menos grandecitas, como tú que dices que ocupabas 6 paquetes o lo que sea, o sea, no los podías comprar, o sea, te quedabas a medias, si acaso. Entonces, también generó un problema. Por solucionar un problema, puedo que te generó otro, por ejemplo, a ti. Sí, pues es como de pensarse de que antes de la cuarentena fácilmente abastecía a todos y después como que tenía que poner limitantes, era muy tonto, o sea, por lo que hacen las personas. Sí, lo bueno que duró poco porque ya después se dieron cuenta que no, no había desabasto. O sea, que no se iba a No, acabar nunca. no estaba funcionando. Sí, o sea, seguía Sí. llegando y llegando a las tiendas y decías, ah, pues ya compré para todo el año. Un poquito fuera de tema, ¿te acuerdas cómo se llama? De segunda tormenta que iba a venir aquí, no, ¿cómo se llamaba? Ah, Ay, Pasó justamente lo mismo del aquí en huracán, no sé Nayarit. qué. Sí, de que todos bien Sí, preparados y como 2 días lloviendo y ni siquiera ya. fuerte y ya, se fue. Ahí tenían sus 10 paquetes de galletas, sus 20 latas, sus 2 garrafones, o sea, Bien preparada la y aún gente. así, y aún así la gente no aprende. Está de pensarse eso, está chistosón, Sí, ¿no? está chistoso. Pues salieron muchos memes del desabasto y esas cosas, de los Sí. rollos. Incluso llegó en el YouTube Rewind, no sé si te acuerdas. Ese,
¿Ese meme? Eso Es del que desabasto. Sí, sí ¿no? fue mundial, pero estamos hablando de aquí en Sí. México, ¿verdad? No, la Ajá. verdad no me fijé, la verdad. ¿No te acuerdas? No. Igual también, por ejemplo, dentro de las oportunidades, no sé, por ejemplo, las empresas, el, no sé, los más cercanos, pues, de oficina. Yo creo que fue bueno porque se dieron cuenta las oficinas o las empresas de que no necesitaban tener a un empleado en un cubículo para que trabaje. Sí, o sea, no tenían que tener Con- a alguien encerrado en un cubículo para que sea eficiente en el trabajo que esté Exacto. realizando. Ujú. Y ahí ya se quitaba la empresa de gastos. Por ejemplo, pues ya no tengo que pagar tanto en, no sé, A lo mejor aire acondicionado, en renta del lugar. en renta. Exactamente. O sea, vieron pues que no era necesario, que fácilmente con el home office era como algo tipo autosustentable, por así decirlo. Ujú. Y Trabajabas de bien, parte del no empleado, invertías tanto sí, a y... gusto. Sí, pues de Y hecho... esa va otra. De parte del empleado, por ejemplo, en la oficina era estar 8 horas, ¿no? ¿Te hicieras tu trabajo o no? 8 horas. Y en la casa, si te aventabas en 4 horas el trabajo, ya todo lo demás era libre para ti. Ujú. O sea, que trabajas como a tu ritmo. Ajá. Sí, pues de hecho, desde antes del COVID ya había empresas que habían empezado a hacer ese tipo de Ese sistema. modalidad. Ujú. Aquí no sé, pero o sea, era más común ya, de que el home office. Y pues ahora con el COVID aquí también ya se hizo acá más... Más notable, ¿no? Sí, o O sea, más, ya va a ser más común cada vez verlo, más. aunque no Ujú. haya COVID, porque pues sí es una buena modalidad, la verdad. Sí, tanto para el empleado como para la empresa. Ujú. ¿Qué otra cosa? Pues los, los rebotes de que según ya vamos a salir, volvemos a entrar. Los rebotes, rebrotes. Sí, ¿no? Dijiste rebotes, También se dice rebote. ¿sí? Rebrotes, ¿no? Según yo sí. Según yo sí. Es como cuando el rebote cuando enflacas, ¿no? Que puedes volver a engordar. Pero ese creo que es otro Sí, ¿no? contexto. Bueno, lo Bueno, los entendieron, rebrotes supongo. sí. Pues fue cuando sacaron lo del semáforo también, ¿no? Ujú. Sí, de que depende del semáforo según eran las actividades. A las actividades que podías realizar. Pues de hecho hubo un estado que nunca llegó como a ni siquiera a naranja, creo. Que fue como Chiapas o Oaxaca. Mm, Que nunca llegaron ni siquiera a naranja. Y o sea, tú dices, pues cómo, quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, era eso de que todo México estaba en rojo, prácticamente. Menos uno o dos estados que te digo que nunca llegaron a naranja. Estaban en sí. amarillo, naranja y luego se regresaron. Y pues eso de los rebrotes, de que, por ejemplo, hubo un tiempo que empezamos a bajar, por ejemplo, aquí en Nayarit, que bajamos a amarillo y decías, bueno, o sea, ya a lo mejor puedes más confiado, puedes ir a hacer las cosas que tengas que hacer. Pero fue cuando tú dices de los rebrotes, de que empezaron a subir otra vez los casos, que volvimos a rojo. Que igual, por ejemplo, así como tú lo dices, de que pues tenías como más posibilidad de salir a hacer tus cosas, eran cosas pues que necesitaras, no cualquier cosa, Sí, en sí. ese sentido. Y no sé si te acuerdes que hubo muchísimas fiestas clandestinas, por lo menos aquí en Tepic. O sea, no entiendo como la mentalidad de la gente de decir, estamos en amarillo, hay que hacer una fiesta, ¿no? O sea, se supone que ya estamos bien. O sea, no entiendo pues cómo es que piensan esas personas, o más bien cuál es su forma de pensar, en el hecho que a lo mejor piensan que no les va a pasar nada, que todos están bien, porque también pues existen los asintomáticos, no lo mencionamos, pero pues Ah, sí. los asintomáticos es los que traen el virus, pero no presentan síntomas, pero pueden contagiar. Ajá. O sea, siento yo que más que nada fue por ese tipo de personas que hubo rebrotes, porque hubo muchísimas fiestas aquí, tanto clandestinas como literal que les valía a tu vecino tal vez y hacía una fiesta, tapando la cuadra y así pues, y nadie les decía nada. No, pues es que, como decíamos, de que por ejemplo en otros países era ley, casi casi, de que usar cubrebocas no Más salir. exigentes, como dijiste. Y aquí no, nunca hubo exigencia de nada. Nunca fuimos estrictos.
Entonces por eso México tiene las muertes que tiene, que son como 650,000 o algo así. Sí. Espero no estarme yendo muy arriba, pero según yo sí son como No, pero sí 650,000. fueron muchas. Luego igual 650,000, creo que son muchas. los hospitales repletísimos, Sí, tanto los del hospital principal como los alrededores. sí, por ejemplo que mi jefe fue el que entró a eso del COVID, a literal Ujú. atender a los pacientes. Pues sí, hubo un punto en el que sí creo que había muchos, o sea, más de unos 20 así, pues en un solo hospital. Y, o sea, Sí. llegaba la gente y no la podían atender literal porque estaban llenos. O Y sea, luego pues era como un tipo riesgo la gente infectada para los que están ahí por tal vez un dolor o cosas así. Porque me acuerdo que mucha gente tenía miedo al ir al hospital en ese entonces. Porque decían sí, que se iba a infectar, que tal cosa. ¿Me estás asustando los números? sí. Ah, No ok. quieres exagerar. Ha habido ¿Cuánto? 2.53 millones de casos Aquí en México. aquí en México. O ¿Y sea, muertes, no dice? somos como 8 millones, ¿no? Sí, sí, entre 7 y 8 creo. O sea, se ha infectado el, ¿qué? Un 20%, 25%, 25% más o menos. de la población. 2 No manches, un millones buen. se recuperaron de los 2,5. Y ha habido 233,000 muertes. Más de 200,000 muertos. Sí. Creo que somos de los que más en el mundo, ¿eh? No, y pues con razón, la verdad. Pero Oye, sí. y una pregunta, dices que pues tu papá estuvo en eso del COVID. ¿Cuál era como su prevención para, no sé, entrar a la casa con ustedes o cosas así? Supongo que Bueno, tenía como un tipo de protocolo, sí, ¿no? por ejemplo, nosotros, bueno, ellos en el hospital, pues como todos sabemos, pues hay protocolos, ¿no? De que cubrebocas, como nosotros, como el que cualquier persona supuestamente tendría que seguir, pero más estrictos, porque pues obviamente son hospital, ¿no? Son trabajadores. Si se les muere algún trabajador, o sea, son menos. ¿De dónde van a sacar a otro enfermero? No hay más, por así decirlo, ¿no? Eh, pues por ejemplo, como ellos venían del hospital, pues literal llegaban y los desinfectábamos con alcohol, así, sus cosas, todo, Ujú. y luego se quitaban la ropa y literal era como, déjala ahí a un ladito, ahí en la ropa, en un bote especial. Y literal, en cuanto llegan, se suben a bañar. Pues todavía, ¿no? Porque pues todavía hay COVID. Entonces, eso Sí. hacen literal. Llegan y luego se desinfectan bañándose, echándose alcohol y todo ese tipo de cosas. Y pues, o sea, yo digo que sí esto difícil para los de salud. Bueno, los que trabajan en ese medio de salud y eso. Porque no sé si te acuerdas que al principio la gente pues no sé, subieron varios videos y cosas así de que los maltrataban literal porque pues, eran enfermeros. Sí. O que los corrían de sus casas, imagínate, sus vecinos. Sí, sí, sí. No, sí, eso está súper feo. O sea, O esa sea, es la la, mentalidad de las ajá, esa es personas. la parte que en México no podemos progresar. Mm. Sé que hay mucha gente que no entiende las cosas como Lo son. veían más como una amenaza, como gente que ayudaba a erradicar el problema. Porque literal, si los enfermeros o doctores y eso, más gente hubiera muerto facilísimo. Sí, sí, sí. Es que Quizás, pues fue básicamente el pilar de, pues, de la seguridad, ¿no? En ese sentido sanitaria. sí, o sea, no sé, y la gente como que no agarraba la onda. Pues nunca la va a agarrar, la verdad. Espero que algún día sí. Pero nunca le he agarrado Espero la que, onda en ese tipo de cosas. Y es el problema de aquí, espero creo. que ¿Verdad? no se enoje la gente de aquí, pero siento yo que el mexicano es como muy primitivo en su pensamiento. Sí, Porque, o sea, el hecho de, no sé si viste, que hubo gente que hasta incendió la casa de los doctores, los enfermeros. sí, pues hubo un caso, creo que en Torreón, creo, que quemaron la casa de una enfermera. Imagínate, pero o sea, todavía que se está desviviendo por salvar vidas, el que le hagan eso, Literal, está jugándose la vida. Porque, o sea, te puede sí, dar y te por mueres, güey. personas que no conocen. Ah, por personas que ni siquiera conoces, todo por la vocación de ser enfermero. Obviamente hay unos que tienen más vocación que otros, pero, Sí. o sea, literal hubo gente que... Y luego aparte, por ejemplo, en los hospitales les daban como contratos especiales para que se literal metieran a cuidar a la gente con COVID, porque pues no, Sí.
o sea, sí es su obligación, pero tampoco una persona con alguna enfermedad, ¿cómo se dice? Cuando ¿Crónica? crónica, por ejemplo, que es la diabetes o ese tipo de cosas que que la enfermedad afecta más porque pues ya de por sí estás débil en Sí. algún sentido de tu enfermedad, de tu cuerpo. Y todavía meterte a COVID, o sea, no era tan fácil meter a esas personas, entonces hubo como Sí, como un contratos, incentivo, ¿no? ajá, y hubo incentivos para personas que se quisieran meter. Y aún así, pues hubo muchos personal muerto también, o sea, que murió de COVID. Sí, tristemente. Igual, gente de admirar que ya estaba jubilada de ser, pues, personal de salud y regresó a, pues, a laborar porque, pues, que no hubiera falta de personal. Sí, es que volvemos a eso de lo del... ¿Cómo, cómo habíamos dicho? Ok. Cuando que se llenaban los hospitales. ¿Aglomeración? No, no, no. Ah, sí, sí, sí. Sí, pues que había desabasto. No, desabasto. ¿Cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, güey. O sea, que hay mucha gente en un lugar, ¿o qué? Que había muchos enfermos que estaban... Los hospitales estaban... Repletas. algo así es la palabra. Pero bueno, entonces no había personal ni siquiera suficiente para ese tipo de... Ujú. Para todos los enfermos, literal, pues hubo hospitales que literal se hicieron COVID, puro COVID así. Ah, sí. Y pues, Pues por ya ves que ejemplo, decían que el hospital de acá de Pugas iba a ser de puro COVID, pero creo yo que no lo, al final no, no, ¿verdad? ni siquiera lo están usando para nada, creo. Aún, no sé qué pasó ahí. ¿No? Sí, pues por ejemplo, en México, como pues es la top de México, o sea, en Ciudad de México, pues llevaron Ujú. personal de todos lados porque no se abastecían de personal Igual ¿cómo se llama? Hospitales militares fueron usados para COVID, también. me acuerdo que dijeron. O sea, Pues como que se las arreglaron pues el personal de salud. sí, o sea, entró mucho personal Enfermo y... de militar, como dices. Ujú. Porque pues se supone que para eso están, para cuando no haya gente de algo, ahí entran. Sí. Y aún así la gente como que no le cabe a la cabeza pues el hecho de que pues tantos sacrificios que se están haciendo para seguir. Pues, por ejemplo, yo tengo conocidos que, bueno, yo por ejemplo, siento que, bueno, mejor después lo digo, ¿no? Pero tengo conocidos que salía a fiestas y decía, voy a hacer una fiesta. Y yo les decía como de, hay COVID. Dicen, no, pero pues somos conocidos. Y me quedo como de, siendo no conocidos, uno puede ser infectado. Sí. O sea, no era entre su familia, pues era entre esa persona y sus amigos. Y pues no creo que sean los únicos, o sea, así mismo han de pensar más gentes. Y es lo que causaba el rebrote. Sí, es que hubo, por ejemplo, cuando te volvemos a lo del semáforo, de que cuando bajaba, la gente como que Agarraba confianza. agarraba confianza, ajá, y no era precisamente para eso, simplemente era para que agarráramos la onda de que podíamos, por ejemplo, que salir a correr. Ok, ya puedes salir a correr al Con parque. tus medidas. Ajá, con medidas, obviamente, usando gel, cubrebocas. Pero no era Ujú. para que ya, que una fiesta, que dos fiestas, que tres fiestas, cuatro fiestas, ya hago cada fin. Porque eso ocasionaba los rebrotes, que pues todavía no se controla al 100, o sea, de repente sí hay rebrotes. Por ejemplo, ya creo que vamos a volver a pasar amarillo Sí, vi eso. aquí Pero en pues Nayarit. ahorita pues ya pasando como más a la actualidad, también siento como como dijiste, que siento que las vacunas están haciendo que la gente se confíe. O sea, piensan que si tienes la vacuna te hace inmune. Mm. Y no es así. O sea, muchas vacunas lo que hace es te reduce el riesgo que te pegue duro. Pero puedes tener el virus. Sí, básicamente de las vacunas que hicieron, pues todas las que conocemos, pues las hicieron para que no te mate, básicamente. Y aún así Y puede que aparte te fue muy, mate. muy rápido. Ujú. O sea, porque el virus es perro. Entonces, lo que las vacunas que ahorita están poniendo, pues a la mayoría de la población, son básicamente para que si te da el bicho, No eh, te pegue duro. no te, pues no tenga los síntomas tan agudos, o sea, que no te tumbe básicamente. Pues para no estar en riesgo, pues Ajá, tanto, se puede decir. la aguantas la enfermedad porque la aguantas. Es la idea de la vacuna, las vacunas que están poniendo. Ujú. O sea, no es como que ya no te va a dar o que ya
no tienes el bicho. Puedes transmitirlo, te puede pegar y te puede dar síntomas, pero a lo mejor no fuertes. Esa es la ventaja que están poniendo ahorita las vacunas. Un ejemplo es como la vacuna de la viruela, de que muchos piensan que si tienes esa vacuna no te da viruela, pero pues sí da viruela, o sea, te se da roncha. La diferencia es de que pues, como tú dices, no te puede matar, pero te sigue dando. O sea, hay que verlo como de ese modo, pues, de que una vacuna no es como soy inmune, sino que pues tengo más posibilidad de vivir, por así decirlo. Sí, es. Y mucha gente se agarra de ahí, pues, como de confianza de que, ya están vacunando a las personas de 40 para arriba, hay que hacer fiestas. Porque si te fijas ahorita ya están abiertos los bares, los antros, los restaurantes. O sea, no entiendo por qué. Sí, es que también es muy difícil controlar a tanta gente. Por un lado, yo lo veo Sien- así. es que siento yo que el gobierno tiene la culpa, por lo mismo que decimos que no es exigente. Porque aquí en México, por ejemplo, un policía llega a ser exigente y toda la raza se la avienta. Por lo mismo que tal vez hay muchos policías deshonestos, bueno, autoridades deshonestas. Mucha corrupción. Pero pues yo creo que si tienes pues un poquito de Conciencia. pues mentalidad, conciencia, sabes que si un policía te está diciendo no hagas esto, sabes que es por tu bien, o sea, no es porque te está pidiendo tal vez una mordida o algo así. O sea, tú tienes que decir, sabes que neta sí la estoy regando, tengo aquí a 20 personas, 40 personas, déjenme las disipo, ¿no? Siento yo también que hay que tener esa mentalidad de las personas, o sea, no ver a la autoridad como una amenaza, sino como alguien que está ayudándote en ese sentido. Sí, pero también el problema es que aquí no se pusieron así de estrictos como debería ser, pues. Ni llegar a los golpes, pues, o sea, No, no, solamente tampoco. multas. Sí, Con multa, yo creo que mucha gente lo hubiera pesado. o no permitir abrir lugares donde se haya hace mucha aglomeración de personas. Por ejemplo, los antros. O sea, tú pasas aquí en Tepic el antro de la Insurgentes. Bueno, la zona de antros de la Insurgentes. Y literal están llenos y gente pegadísima. Ni siquiera de que una mesa y, por ejemplo, 2 o 3 metros de distancia, otra mesa, dices, ok. Pero literal, como si no, como si nada, pues, como siempre. También siento que es porque la, tanto el gobierno siente como una presión. Porque si te das cuenta, muchos negocios hicieron, ¿cómo se dice? Como tipo marchas. Los gimnasios, por ejemplo, para volverlos a abrir. No sé si te acuerdas. Que en su punto tenían algo de razón. Porque están abiertos los bares y los gimnasios no. Yo creo que ahí sería agarrar parejo, o sea, cerrar todo. Pero yo siento que sentía como la presión del gobierno de que pues tenía gente pues quejándose de que estaba perdiendo pues Dinero, economía. ajá. Porque imagínate, todo eso pues no estaba generando nada. Y yo siento que el gobierno decía, ¿sabes qué? Sí, pobrecitos, pues ¿saben qué? 30%. El problema es de que mucha gente no hacía caso a ese 30%. Sí, ese fue el problema, básicamente. Porque, por ejemplo, ok, la economía se detuvo un buen rato, la verdad. O sea, en las cosas no esenciales, sí se detuvo mucho. Y pues la presión social de la gente hizo que los gobiernos pues dijeran, ok, vamos a empezar poco a poco. El problema es que Ujú. mucha gente no agarra la onda de que si solo puedes tener 10 personas, pues solo 10. O sea, es por medidas de seguridad tanto para los trabajadores y para los clientes, por ejemplo, en un restaurante. Ujú. Pero había gente, Sí. había negocios o lugares que sí se le pasaban las medidas por otro lado. Pues sí. Entonces, ese fue también un problema. Y no sé si ahorita siga por eso de que el 50% y eso. Porque te digo, yo veo muchos Pues se lugares supone muy que llenos. sigue. Ajá, es lo que te digo. Ajá, se supone que sigue, pero pues como dices, no hacen caso. Más que nada, yo creo que por querer reactivar su economía. Sí, Siento que lo ven más por ellos mismos. sí, pues Porque la porque verdad, pues sí, o sea, supongo que tienen gastos ellos. O sea, con justa razón, claro. Pero pues también deben de ver que están poniendo en riesgo no solo la vida de los demás, sino también la suya. sí es lo que te digo de los trabajadores y eso. Entonces, mm, Pues también, no sé, pero
cambiando un poquito de tema, antes como que, bueno, hubo un punto en que me sentí como un poco abrumado de siempre hacer lo mismo, de despertarme, sentarme, clases, tarea y acostarme o ver tele. Y él siente lo mismo y así, así, así. O sea, como que se volvió muy monótono esto y hubo un tiempo en que decía, ¿sabes qué? Ocupo un cambio de aires. Que tal vez eso fue una de las razones por las que la gente hacía fiestas. También. Porque como que no estaba muy acostumbrada. Y eso que, o sea, personas como nosotros, pues somos gente como que no nos preocupa mucho estar dentro de la casa. Ujú. No salimos mucho, como dices, ¿no? Ahora imagínate a la gente que estaba acostumbrada al salir cada fin. O sea, yo siento que también esa fue una de sus, Escapatorias. pues, ujú, exacto. Sí, Porque pues, sí, hubo un tiempo en que me sentí muy, no sé. pues que al final, pues somos personas, o sea, no somos cosas. Entonces, imagínate, por ejemplo, a muchos animalitos que tienen encerrados. Me imagino que se han de sentir igual que nosotros que nos encerramos, Exacto. no sé, como 3 meses literal sin salir. Y luego salías como, por ejemplo, no sé, al parque o algo y decías, bueno, ya es algo diferente. Ya haces algo diferente. Entonces, sí, supongo que a muchas personas nos ha afectado eso de que diario lo mismo, diario lo mismo, diario lo mismo, lo mismo, sin salir. O sea, ha estado perro. Dijiste algo muy interesante que me gustó eso de los animales. O sea, no había puesto a pensar. Y tienes razón, o sea, los animales así son, están encerrados. Imagínate cómo se han de sentir ellos. Sí, o sea, no es por No, comparar no a me lo una persona entiendo. con un animal, pero a la vez sí. Sí, pero yo creo que el sentimiento es como Sí, parecido, yo ¿no? digo que sí, El sí debes hecho de sentirlo. estar A encerrado. ver si ya agarramos la onda o la conciencia también con los animales de ese estilo, de ese tipo de cosas que ya vimos, pues de que estamos encerrados y que Pues que ya sacas más necesitamos al perro. salir, ajá, de O sea, que pasemos más a los perros, no encerremos animales nomás porque sí, de preferencia. de preferencia. Pues sí, porque por ejemplo los Porque zoológicos o lugares así donde que los cuidan o porque los salvan, pues no hay otra, la verdad. sí, eso sí. Pero Los los, famosos santuarios. ajá, pero los que sí los agarran así nomás porque sí encerrarlos, también, no sé. A ver si agarramos más la Que tengan un conciencia. poquito de empatía. Ajá. Más empatía. Sí, más empatía porque pues ya vivimos esa situación. La mayoría de las personas que nos quedamos encerradas. Y no es bonito. No, pues no. Hay mucho estrés, mucha depresión la gente, no sé. No sé cómo la haya No, vivido la pues sí. mayoría, pero supongo que de Yo estrés siento sí. que sí fue feo. Así como te digo, pues, de que hay gente que estaba acostumbrada a salir. Y yo me quedo pensando en eso, pues, mucho, de que si yo me sentí mal, imagínate esas personas. O sea, nosotros que estamos acostumbrados a, estoy aburrido, me voy a poner a jugar. Ujú. O me voy a poner a ver la tele, o un Netflix, HBO, no sé, Disney. O sea, ese tipo de cosas como que dije, si así estoy yo, ahora los demás. También por eso como que decía, a lo mejor por eso hacen las fiestas. Pero pues Sí, está mal, o sea, hay que que las tener conciencia. clandestinas y eso. Sí. Se juntaban todos esos que salían cada fin y se hacía otra fiesta. Una fiesta en Y tiempo de por COVID. cierto, ya en unos lados de México, creo que es en California, ya están vacunando a los mayores de 18 años. ¿Sí te diste cuenta? Sí, sí, de hecho ya, pues ya está, aquí ya está vacunando, bueno, ya van a vacunar, no sé si ya los vacunaron, de 30 a 40, bueno, 30 a 39, Apenas, que según yo. ajá, apenas los van a vacunar. Y pues ya literal, Pero pues ya ya sé, seguimos nosotros de 20 a 29, lo bueno, ¿no? por un lado, Ya los últimos. y lo Y bueno, llegamos. que a lo mejor llegamos a tiempo para entrar al próximo semestre, ya Ojalá, hablando de ojalá. poquito a futuro, porque ya han Pues sido tres entramos ya en la otra. semestres medios pesados, pues, para los Pesados. estudiantes y para los maestros también algunos. Sí, porque no es la misma interacción que hay en una pantalla que en el salón, la verdad. El mismo Muy ambiente, diferente. sí. El ambiente, exacto. Estábamos platicando con un maestro de eso y tiene razón porque un compañero dijo que no es lo mismo pues estar sentado que por ejemplo pues mi estudio pues es matemáticas, son muchísimas fórmulas y mi compañero decía que no era lo mismo estar aquí sentado escuchando que en el salón por ejemplo que podía ir con no sé alguien de la siguiente mesa y oye, ¿tú entiendes? Explícame. Que es como muy diferente, o sea, aquí estamos como más, ¿cómo se dice? Autodidactas, Ujú. aquí en home Más office tú solo. por así decirlo. Estás Estás solo. solo. Ajá. De que, oye, Y siento que la aquí, gente ¿qué no está hiciste? acostumbrada a eso.
No, pues aquí se resta o se divide o se pasa acá. Ah, bueno, Sí. y ya le entendías y seguías. Y así como que está Ahora, más complicado. por ejemplo, mi licenciatura literal es puro escribir. Pero por ejemplo la tuya, que según yo tienes que hacer pues prácticas, ¿no? O Muchas proyectos. materias sí Es se más necesitan. como, es más manual, no sé cómo decirlo, más dinámico. Ujú. O sea, siento que está más pesado, ¿no? Sí, por ejemplo, pues todas esas carreras que son de literal hacer con Ujú. práctica, por ejemplo, que odontología, medicina, todas esas cosas que sí son leer, pero también es practicar, practicar, practicar. Imagínate cómo han de haber pasado. Pues de hecho, esos tipos de carreras ya volvieron antes. Ah, sí, los laboratorios, ¿no? Ajá, Los que medicina, eran carreras de odontología y todas laboratorio, algo esas así. cosas. Ya han vuelto desde antes Sí. porque, pues imagínate, pasar esa materia así nomás, ¿no? No, Que al rato el médico, o ¿qué sea, va a hacer? ¿Lo voy a ver en la tele o qué? Y ya, no vas a ver ni imagínate cómo. cuando toca elaborar. Sí, Que igual hay gente que aprende mejor nada más viendo que haciendo. eso sí. Pero pues siento yo que es más como de práctica de muscular, pues el hacer eso. Ujú. Más los médicos, por ejemplo, odontólogos y esas Más los cosas. médicos. Que Sí. sin manos, pues no hacen nada. Pues sí, una forma de verlo, sí. Igual, y volviendo a lo de la preparación de los maestros, no sé si te llegó a tocar, porque pues te digo, tú como que eres más de hacer, ¿no? Tu materia. Pero lo pongo en contexto tuyo. Digamos que te estaba enseñando algo el maestro, en cómo hacer algo, que su cámara no se veía o se trababa. Sí, no tenían la calidad como para que Exacto, se como que viera. tampoco invirtieron Sí, es que en... te decía que como pues, nadie estaba preparado, la verdad. Entonces, ese tipo, así era la calidad de la educación, para abajo, así fue. Bajo. En general, en todo, en los estudiantes, en los maestros, en las pues cosas de que ver el pizarrón ya no era lo mismo porque ni siquiera se veía bien. Cosas así, pues. De repente se perdían píxeles o se trababa, hablaba como robot. Ujú. Entonces, en Era eso muy raro. sí bajó la calidad mucho de la educación. Si de por sí ya es baja, imagínate. Pero pues a ver cómo nos va. Espero y sí tengas razón, pues de que volvamos a presenciales, ya vacunados, a gusto. Que los maestros ya están vacunados, Sí, los nuestros ya tienen como 3 o 2 meses vacunados. pero pues faltamos nosotros. Sí, pues esperemos que ya se vengan cosas mejores. Mejores. Pues ya para cerrar, ¿qué tienes alguna otra cosa que decir? Pues te agradezco mucho que hayan salido muchas plataformas de streaming en esa cuarentena porque yo creo que ayudaron mucho, Ayudar mucho. bastante. Antes solo teníamos Netflix y Prime a lo mejor. Se pusieron a trabajar Pero las yo creo que empresas en ese sentido. ya haya sido por dinero, ¿no? Que supongo que sí, Sí, ayudaron mucho, como al cambiar el aire sí. o cosas así. Ayudaron a entretener a la gente literal en sus casas. Sí, a mantenerlas en A sus casas. mantenerlas en sus casas entretenidas. Pues solamente espero eso, pues, de que pues ya se acabe esto, para bien, obviamente, y pues regresar a como éramos antes, Ojalá. ojalá. Ojalá se pueda volver a como estábamos antes de marzo. Sí, Pues para terminar, pues ya ojalá volvamos a la escuela, los que estudiamos, al trabajo normalmente con los que trabaja, que pues ya no estemos en riesgo la mayoría de las personas, porque pues el riesgo va a seguir. A lo mejor hubo mucha gente que no se vacunó, entonces también ese riesgo. cierto. Eh, pues nada, que ojalá todo salga mejor próximamente. Próximamente. Ojalá y sí. Pues despídenos. Pues entonces este fue el segundo podcast, la cuarentena. Pequeño intermedio. Bueno, y así nada, no es intermedio, ya que tanto. La anterior semana no hicimos podcast porque hubo pues problemitas técnicos. Pero sí se supone que va a ser cada semana. Así que pues, igual cualquier cosa, ¿tu página la tienes activa? Sí, en Facebook. Bueno, Arelots. está su página en Facebook, Arelox, ¿sí a secas? Sí. Bueno, igual y aquí abajo está su canal, ahí están sus redes, ya sea en su
página de Facebook o en la mía podremos poner de acá, este día no se va a hacer podcast por tal motivo. Tal vez lo pasamos al sábado o a la siguiente semana. Pero en Anuncios. sí, pues, este sería el final de este podcast, el número 2, que fue pues la cuarentena. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier cosa, recomendación en los comentarios. Sí, si quieren también un tema específico, pues también podemos verlo. Si Igual. lo escriben ahí en los comentarios. Y pues nada, ahí nos vidrios. Bye. Ando de verde como el cobicho. Ando en mod Qué verde. vato. Oílo, oílo, oílo. Sí, Bueno, nos gente, vemos. entonces nos despedimos. Bye. Estuvo chido, ánimo.